Seguramente cuando alguien te ha lastimado, has sentido la necesidad de tomar represalias y cobrarte el daño con la esperanza de restaurar tu respetabilidad. Pero, ¿te has preguntado qué significado tiene la venganza? La búsqueda de venganza puede implicar violencia o crueldad innecesaria hacia otra persona. No soluciona nada y podría causar más sufrimiento en ti. Aprender a vencer tus deseos de venganza puede ayudarte a vivir de manera sana y segura. ¿Cómo hacerlo? Pues hoy te lo diremos en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y qué hacemos cuando de repente tenemos esta sensación, este sentimiento de rabia, de ira, de frustración, de coraje por alguna injusticia que se haya cometido en contra de nosotros, por algo que no nos gustó, por algo que nos humilló, por algo que nos dañó? ¿Qué haces con esa sensación de querer desquitar ese coraje? Eso es lo que le llamamos venganza. Sin embargo, dicen que la venganza te hace más daño a ti que al otro. Entonces, por eso quisimos hacer este programa el día de hoy, porque aunque haga daño o no haga daño, lo cierto es que el deseo de venganza lo tenemos casi todos, o todos, ahorita lo vamos a ver con nuestros especialistas, pero casi todos lo tenemos con nosotros. La cosa es, ¿qué hacemos con eso? Pues aprendamos juntos esta mañana, así que quédense con nosotros. Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Me da mucho gusto saludarte. Me quedé pensando en lo que decías y cuando yo en algún momento siento algo así, lo que hago es que me vengo, pero me vengo a Diálogos en Confianza a escuchar la voz de las y los expertos y saber qué hacer, porque la verdad creo que es un tema complicado que tiene que ver con nuestra historia, nuestra educación o la falta de herramientas que tenemos y entonces las evidenciamos justamente en todo esto. Sí. Pero tienes toda la razón, cada cabeza es un mundo y actuamos de formas muy distintas. Entonces, pues sí habría que analizar qué es lo que más nos lleva a un estado de equilibrio, ¿no? Sí. Que se rompe fácilmente. Y además hay de venganzas a venganzas, ¿no? Porque una cosa es algo pequeño en donde a lo mejor pues tu venganza es ese día no prepararle el café a tu pareja o hasta matar a alguien, ¿no? O sea, hay Sí, diferentes la rangos. escala es pues muy grande, pero bueno, seguramente habrá muchas opiniones al respecto y para eso están las redes sociales, para escuchar su voz precisamente, que nos manden sus preguntas, sus comentarios y recuerden que estamos en vivo transmitiendo en internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También está la transmisión en vivo en el Facebook Live, donde también pueden mandar sus comentarios, obviamente también en el Twitter, también la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Desde luego saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego pues darle la bienvenida a nuestras y nuestro especialista. Así es, está con nosotros esta mañana Fegui Ostrowski. Ella es neuropsicóloga y directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM y es autora del libro Mentes Asesinas. Hola, Bienvenida, gracias. Fegui. Buenos días. Gracias. Olga Loaiza es psicóloga, doctora en Desarrollo Humano y logoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Logoterapia y Análisis Existencial, SMAEL. Buenos días, Olga. Buenos días, Mari. Saludos a toda la audiencia y a la gente en Colombia que nos está escuchando. Eso, saludos hasta allá. Arturo Ortiz, doctor en psicología y autor del libro El docente como guía. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues para empezar el programa, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente sondeo? Justamente nuestra pregunta es, ¿te has vengado? Y si sí, ¿cómo te has sentido? Vamos a ver qué nos dijeron. No, Pasa por la mente de cualquiera, pero no me atrevo a hacerlo, no lo haría. sí quise vengarme, pero no lo he hecho. No, nunca. Sí. Por ejemplo, cuando alguien me lastima, yo le regreso el mismo daño que me hizo. Al principio te sientes bien, pero después te da remordimiento de conciencia y te arrepientes de hacerlo. Y teniendo en cuenta lo que yo hice en ese caso fue desquitarme, porque fue injusto. O sea, nos vengamos porque es injusto, porque tenemos coraje y tenemos rabia. Y entonces, pues, yo me desquité, pero lo hice de manera correcta y no tuve ningún altercado, ningún mal al hacer eso.
Y yo lo hice porque pues me lastimaron. Y yo reaccioné pues mal, me golpean, me duele, reacciono y pues, golpeo también a veces, digo, depende del golpe, ¿no? Pues yo creo que el sentimiento debe de ser un poquito desagradable porque pues hacer el mal a alguien, pues yo creo que en cualquier caso pues es algo malo, ¿no? Yo creo que al principio a lo mejor te da alguna cierta clase de confort, pero yo creo que al final cuando ya analizas el por qué, pues yo creo que no te debe de ser algo placentero. Pues hay todo tipo de opiniones, pero fíjense qué curioso porque también una palabra que usamos así como que se oye menos fuerte que venganza es desquitarte, ¿no? Y eso nos lo enseñan, creo yo, desde niños, cuando tú te quejas de algo con tu mamá o con tu papá y te dicen, desquítate, mijito, no se deje, mijito, ¿no? Entonces muchas veces lo aprendemos desde que somos chiquititos. Así es, normalmente este tipo de conductas es lo que llamamos en psicología un aprendizaje social, pero además de ser social hay una parte, digamos, instintiva, que son los impulsos. Hay dos grandes impulsos en la mente humana, digamos, el amor y el odio. Entonces, cuando nos sentimos o percibimos que fuimos dañados, ¿sí? O sea, nos agredieron, casi por instinto la queremos. ¿Sí? Sí. Entonces tiene una base en un sentido como instintiva. O sea, nacemos con esa parte instintiva. Hay una parte, porque asumimos que eso nos defiende. Sí. ¿Vamos claros? Sí. Si le aderezamos luego lo social, que papá me dice, no te dejes, los hombres y usted, y que se sepa, y que la familia... El apellido. Exacto. Entonces ya valió, ¿por qué? Porque Sí, me el están honor. dando un modelo y un permiso. Y cuando somos niños, las cosas que vemos de nuestros papás pues son las más definitorias y van forjando en importante medida la manera típica como vamos a estar enfrentando los eventos de la vida. Ajá. Yo estoy de acuerdo, perdón, doctora, yo estoy de acuerdo en que el deseo de venganza es natural humano. Sí, a donde yo pienso poner la nota disyuntiva es en esta parte en que cuando yo ejecuto el acto de la venganza o la retaliación o el cobrármela o el devolver, es un acto eminentemente decidido. Que quede claro en el foro el día de hoy que cuando yo me vengo y realizo la conducta vengativa, estoy decidiéndolo. ¿Desde dónde? Para mis logoterapeutas, desde la dimensión espiritual. Es una decisión el acto de venganza. El dolor, la emoción, el deshonor, todas estas sensaciones desagradables que experimentamos son perfectamente naturales y humanas. Ok. Yo creo que es importante si lo jalamos aparte de lo espiritual, de lo social, al cerebro. La venganza está relacionada en cómo reaccionamos a la frustración. Cuando estamos frustrados porque llegamos tarde, porque mi pareja me puso el cuerno o por todas las frustraciones cotidianas, la reacción es el enojo. Sí. Y la reacción ante el enojo puede ser la agresión. Entonces, la agresión tú la puedes manifestar verbalmente o físicamente, la puedes manifestar pasivamente. Si me hablas, no te contesto, o llego tarde, te ignoro. ¿no? Te ignoro. O puedes manejar esa agresión asertivamente y decir, no se vale que me hagas esto. Y la venganza es más allá de la agresión. Como decía la doctora, tiene que ver con una decisión más allá, en donde yo lo paso a la parte más cortical, la pensante, y entonces ya planeo cómo le voy a hacer. Pero un poquito más tarde podemos hablar de que cuando tú eres humillado, el dolor físico y el dolor psicológico comparten las mismas vías en el cerebro. Ajá. Y entonces, por eso tú dices, heriste mis sentimientos, dañaste mi corazón. Entonces, te duele realmente y ante el dolor reaccionas. Ajá. Entonces, es interesante. Es muy interesante. Ay, estoy ronca. Es muy interesante porque además no creo que pudiéramos, hay que aprender a manejarlo, pero no creo que pudiéramos dominar esta sensación de sentirte agredido, cuando te sientes humillado, cuando te sientes no, la sensación ultrajado. está allí. Es como el hambre, aparece. Cuando te arrebataron algo, te domina. ¿no? O sea, el tema no es no sentir ese coraje. No. O sea, lo vamos a sentir. Okay, el truco está en qué lente vamos a poner para procesar eso que sentimos que nos lastimó. Exactamente. ¿Sí? Y estaba yo pensando ahorita que te escuchaba a ti, si no está la maldad detrás, digamos, de esta parte. O sea, también tiene que ver con maldad. Hay ciertos rasgos de personalidad
que van a ser más propensos que tú goces la venganza. Pero te voy a decir, la venganza, cuando te vengas, ahí veían en lo que decían los que entrevistaron, la venganza activa centros de placer cuando es inmediata. Entonces ponen a la gente y le hacen que registran con resonancia magnética funcional qué está pasando en el cerebro cuando alguien tiene estos sentimientos de venganza y se activa el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se activa también cuando tienes placer. Entonces, inicialmente sí es placentera la venganza. Ya en el mediano y largo plazo vamos a ver que causa muchos problemas. Viene la consecuencia. Cuando la persona empieza a reflexionar sobre sus actos, pudiésemos pensar que en la venganza inmediata, como decías tú, doctora, hay como una especie de estado de borrachera. Y la persona pierde el conecte, digámoslo así, con la realidad. Una vez que la persona se ajusta, ojalá la persona no mate, porque el problema es que cuando hacemos acciones irreversibles en la venganza, como lastimar a alguien, dañarle la buena fama, el buen nombre o matarlo, luego que se baja, digamos, esta calentura de fiebre o esta borrachera de todo lo que eventualmente pasa en el cerebro, que es una realidad, entra el sentimiento de culpa. Entra la norma moral, la norma ética o la conciencia moral que todos los seres humanos tenemos, que es la que nos vincula con el valor y enseguida nos va señalando. Uno de los entrevistados decía eso, y entonces me vengué, pero luego me sentí mal, porque aquí sí, de pronto voy a poner un poco de desorden. Parece que el objetivo fundamental de la vida del ser humano no es necesariamente la homeostasis, porque si la homeostasis existiera, cuando la persona se venga, quedaría tranquila, pero parece que no. O sea, homeostasis es equilibrio. Equilibrio, homeostasis como equilibrio. Pareciera que la persona, una vez que se venga, quedara tranquila, pero parece que no. Fíjate que eso me llamó la atención cuando estaba leyendo la investigación que hizo Erika Zamora del programa, justamente decía eso, que la venganza, lejos de saciar esa rabia y ese coraje o esa impotencia que tienes dentro, no es algo que tú digas, ya la vacié y me quedé en paz. Es al contrario, o sea, te quedas prendido en esa rabia y en ese coraje. En ese sentido, quisiera señalar 2 datos. 1, hay un tipo de venganza que no necesariamente es decisión, sino que es más bien de impulso. A ver. ¿Sí? Mamá que está enojada porque el chamaco mete los dedos al pastel y se lo come y entonces hace un destrozo, Al otro día, sin darse cuenta, dejó la sopa muy caliente y cuando se la pone y el niño se quema la boca. ¿Y es inconsciente? Claro. Sí, mamá, si tú le preguntas, oiga, ¿usted quiso que su niño se quemara la boca? Ay, no. A ver, mamá se está vengando y digo, es duro decirlo. Sí. Uy, pero ahorita ese es el problema. Sí, ahorita va a patear todo. Está loco este señor. Claro, pero ese es el problema de la mente, que la mayor parte de la actividad no nos damos cuenta. La conciencia es nada más un rengloncito chiquitito de todo el edificio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de este tipo de cosas, como son muy aversivas, la mente mete mecanismos como bardas, ¿verdad?, que se llama represión. Entonces sale el impulso por otro lado, disfrazadote. Ay, fue un accidente. A ver, no fue ningún accidente. En el fondo, esta mamá necesitaba desquitarse. Ahora, vamos a asumir, como dice la doctora, que no está muy loca. Vamos a ponerle así. Va a sentir efectivamente la culpa. La culpa es la que nos va frenando de que esto no pase a mayores. Sin embargo, también interviene el elemento social. ¿Dónde lo vemos? Con los abogados. ¿Qué pasa con los abogados? Pues es que fulano me defraudó, yo lo quiero mandar a la cárcel y ahorita me las va a pagar. Espérese, mi jefe, espérese. La venganza es un plato que se saborea en frío. ¿Qué hacen los abogados? Planear. Claro. Y ya que no se le espera el otro, se la dejan. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero estos son mecanismos más retorcidos. No nada más el abogado, luego, bueno, ¿verdad? Muchas veces dices, sí, las vas a pagar. Y ahí te la guardo. Sí. ¿Sí? Otro ejemplo clásico así del libro, a mí me ha tocado mucho ver en la comunidad gay, y no es exclusivo, ¿sí?, pero ahí es muy nítido. Un crimen gay es acuchilladas, por ejemplo, 53. ¿Por qué? Esta fue de la vez que tú, y esta vez cuando no sé qué. A ver, cada cuchillada lleva una venganza de una serie de recuerdos acumulados a lo largo de los años, tal vez, y que uno los trae rumiando, hasta que pretende
el autor, desquitar, ¿sí? Hasta que pierde el control. Pierde el control. Y muchas veces, esto en psicología se llama acting out, quien lo ejecuta ni siquiera cabalmente se dio cuenta de la trascendencia de lo que hizo, ¿sí? Son las personas que llegan a la cárcel y dicen, es que yo no estoy seguro que lo haya hecho. A ver, la mente se desconecta ya cuando estamos en este nivel tan rudo, ¿me explico? Sí. Y se desconecta porque en la conciencia es demasiado pesado, demasiado aversivo decir, yo lo maté. Insisto. Yo creo que Sí, doctora. la parte de la venganza y lo peligroso de la venganza es que sí está ligada a eventos de violencia. Exacto. Los casos que hemos visto de chicos que se meten a las escuelas y matan, que es muy frecuente en Estados Unidos, no tan frecuente afortunadamente aquí, pero estos casos de Columbine y de que Sí, se los meten mass y shooting, matan a ¿no? 30, Ay, qué horror, sí. asesino en masa. Y bueno, yo he tenido, como sabes, trabajo con mentes criminales, los esposos que deciden matar a los hijos para venganza de la esposa, ¿no? Y entonces tienes estos casos terribles de que mataron a los 3 hijos nada más para vengarse. darle la No, torre qué a horror. ella. ¿Y esa gente está consciente? ¿O sí está en este estado como de trance? Es que dice la Arturo? venganza te hace... el proceso es que hay una rumiación, así como Exacto, estás estás rumiando, guardando, rumiando, y exacto. eso va envenenando tu cerebro. Y la rumiación te baja los niveles de empatía. Tú no haces daño porque biológicamente pues, sientes el dolor de los demás, pero cuando dices es que no, esa persona no se merece, es un desgraciado, o ella me puso el cuerno, o lo que fue, entonces bajas los niveles de empatía y es cuando haces estos actos. Pausa rápida y seguimos platicando de esto, no se vaya. Vengándose, uno se iguala a su enemigo. Perdonándolo, se muestra superior a él. Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico. A mí me habían dicho que mi esposo me había sido infiel, unas amistades. Entonces, pues tuve así como mucho dolor emocional, mucha tristeza y mucha ira. Entonces, siempre tuve así como ese deseo de cobrármela, porque, o sea, por más que hablé con él, pues nunca, o sea, él siempre me negó las cosas. Nosotros ya vivíamos juntos, formábamos una familia, teníamos un hijo, y que él hubiera fallado a la relación o a mí como su pareja. Sí tenía muchas ganas de vengarme, de cobrarle lo que él me había hecho. Entonces ya posteriormente yo entré a estudiar y conocí a una persona, a un compañero de salón, de clases. Cuando iba a hacer el acto con la persona, la verdad no podía. O sea, me costó muchísimo trabajo. Al estar con la persona, no podía. Incluso esta persona me dijo que si no podía, que no había ningún problema, pero ya era tanto lo afectado que tenía emocionalmente y mentalmente que en ese momento yo dije, no, sí, o sea, ahorita es el momento de cobrarme las cosas, ¿no? Y el modo de yo cobrármelo, o sea, fue decírselo. O sea, yo sí se lo dije a mi esposo. Yo sí le dije, ¿sabes qué? Que yo sí estoy con otra persona y ya no quiero estar contigo. Primero tuve mucha culpa, después entré en una depresión muy grande y pues después ya pedí ayuda a un grupo de neuróticos anónimos y y ahí fui trabajando el proceso, fui trabajando lo que hice, lo que la persona había hecho, todo, y pues hoy en día me siento mejor. Bueno, entonces la venganza no sacia la sensación de coraje y de rabia. Pareciera que no. Lo que yo quiero decir es, aquí difiero con el colega, compañero, siempre hay una intervención de la decisión, de la parte más existencial o en términos de la doctora, la parte más frontal del ser humano en decidir. Ese cuento de que inconscientemente calenté la sopa para que el chamaco se quemara, es importante que tengamos claros que no somos autómatas y que no estamos definidos ni determinados por la vida inconsciente. La vida inconsciente te concede un 80%,
Nosotros funcionamos y trabajamos en la logoterapia desde el 20%. Es importante que a la audiencia le quede claro que decidimos, hay una intencionalidad y una decisibilidad, o sea, una capacidad de decidir, como lo acabamos de oír en el corte anterior, la muchacha como no puede ante la infidelidad de su pareja y va planeando todo aquello. Y cuando tú tienes tu equipo moral bien armado y bien ajustado, ella misma lo dice, nada más no podía. Hasta que tuvo que sincerarse con el otro y decirle, ¿sabes qué? Me dolió mucho y yo ya no quiero. Para eso son las terapias, para fortalecer el 20% sano y que se vuelva el 80% sano. Ah, maravilloso, Ya entonces no lo estamos de repitas. acuerdo. Ok. Claro. Yo creo que las teorías actuales o como estamos conceptualizando las emociones, es que no solo estás a merced de las emociones, sí son muy importantes, eso es muy importante. pero construyes tus emociones. Claro. Y entonces tú construyes este sentimiento de venganza con esta rumiación, con esto aumentar el dolor, me hirieron, todas tus vías de dolor. Victimizándote más todavía, ¿no? Todavía. Pero también puedes cambiar el chip y decir, tengo que entender y tener empatía. La empatía es una disminución de ese instinto de venganza. A ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué se puso me puedo poner en el lugar del otro? Esta persona que se me cerró y casi me mata, ¿no? En el que tuve un accidente, bueno, a lo mejor iba, en lugar de decir, es un desgraciado, a lo mejor iba muy rápido al hospital porque tenía un hijo en el hospital. Entonces tú le bajas a esos niveles. ¿Qué es lo que hace un poco la terapia? Y la logoterapia también, ponerte en el lugar del otro y disminuir estos sentimientos de enojo, de ojo por ojo y diente por diente que está en todas las culturas. Que es el canibalismo. Exacto, ¿sí? que es lo que te Mientras decía. más primitiva es una sociedad, llamémoslo así, más propendería a esto. Mientras más civilizados nos volvemos, y tenemos leyes, y tenemos un entorno social más estructurado, domamos estos impulsos, entonces nos la llevamos más tranquilita. Bueno, Justo eso les iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la relación que hay entre venganza y justicia? Porque muchas personas cometen pues grandes atrocidades en aras de una pseudo justicia, ¿no? O será justicia el que alguien que me hizo algo viva lo mismo que me hizo a mí, la pague de la misma manera. Previo a eso, pienso yo, para eso son las instituciones sociales reconocidas en toda la humanidad, como son la religión, el derecho. Un primer código valioso y aplicable para todo Occidente son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Es una primera forma de regulación de estos instintos o impulsos que los tenemos. En lo que yo insisto o sea, es los mandamientos que todos conocemos. Los 10 mandamientos Los 10 que todos mandamientos. conocemos. O en las Son- versiones son- que gustes, pero es lo mismo. un acuerdo social. En Oriente habrá otras cosas. Los budistas, por ejemplo, son profundamente respetuosos de todo lo vivo. Eso es un previo. El derecho que nos rige desde los romanos, porque los romanos son los inventores del derecho, y funcionamos en base a acuerdos. Y ya más moderno, si te gusta, el tema de los derechos humanos, en donde me la hicieron, entonces yo puedo también ir a apelar a algunas instancias en donde o me vengo con el cura, me vengo con el pastor, me vengo con el rabino a que me asesoren o me vengo a diálogos en confianza para que me digan Para qué aprender. otras opciones tengo ante la posibilidad de Oye, venganza. hablando, por ejemplo, de la religión, cómo adopta todo esto que dice, Gabino Matus nos dice, el Señor dice en la Biblia, mía es la venganza, pero qué bien se siente ver que alguien cobró su venganza como el conde de Montecristo. Lo dice. Sí, de Bueno, Alejandro pero Dumas. nada más es por eso que te digo, si tú registras en el cerebro, inicialmente la venganza Da placer. da placer, o sea, te da un chisguetito de dopamina y estás rayado. Entonces- Pero el problema es que en el mediano y largo plazo te hace mucho daño. Y entonces las personas que se vengan terminan deprimidas, terminan con sentimientos de culpabilidad, o sea, O lo te que les pasó no es aíslas, bueno. etc. Y miren, las caricaturas cuando éramos chiquitos las veíamos. Estaban las del Pato Lucas, todas esas, las tribus las representaban como con una especie de círculo de palitos. Sí. Y estaba Tongo el rey y todo el mundo allá. Pero en la puerta había una estaca larga, así altota, y arriba de esa estaba una calaverita. Ajá. Esa estaba en todas las caricaturas. Si tú vieras con lente más fino, ¿por qué la calaverita? Es por esto. Porque yo, Tongo Rey, me vengué, madrié, lastimé, como le quieras poner, al que estaba allá, a la otra tribu. Y ahí está su calaverita.
Pero como en mi mente yo sé, ¿y qué tal si viene su espíritu? O sea, él ya no existe, pero si eso existe, me va a reclamar. Ahí viene ¿sí? Entonces, cuando me venga a reclamar de que tú me deshiciste y me comiste y me trituraste y no sé qué, no, yo respeté el asiento de donde está tu alma, que es tu calaverita. Tú no me puedes hacer daño, ¿me explico? Esto en psicología se llama pensamiento mágico. ¿Sí? Una especie de protección. Eso, y lo que decía exacto. la chica de ahorita justamente, que luego le dio la culpa y que luego cayó en una depresión. Claro. Y que todo se arregló, como dice la doctora, al mediano y a largo plazo, esta parte en donde hay que ponerse en paz, es convertir la culpa en cambio. Es digerir estas cosas. Hay quien lo puede hacer solo, hay quien necesita ayuda. Exactamente. ¿Sí? O sea, Hay quien solamente lo justifica, como en el caso, por ejemplo, del Padrino, que dicen no es personal, son negocios. Claro. Bueno, Y va pero es el soporte disfrazadito, social, ¿no? Sí. Exacto, porque entonces ya es muy civilizado la forma en la que cobro venganza y pareciera que es justicia, que era lo que preguntabas Exactamente, hace un y, momento tú. y socialmente también la justificación es esa. Exacto. Es que si no nos defienden, pues nos defendemos nosotros. Sí. Pues es que si el gobierno o mi papá Sí, si o nadie lo que hace sea, nada, nadie hace nada. Hago yo- justicia por mi propia mano, ¿no? Exacto. Claro, Fíjate, y cambia, Arturo, sí. Arturo Pérez Sosa nos dice, ¿no sería cuestión de descargar el odio? Yo creo que más bien es la satisfacción de ver a la justicia aplicada, que es justamente lo que... Ese es en el corto plazo, sí, porque a la larga no es tan como así. Por eso le llamamos manías tristes en psicología, porque al final te vas quedando solo. Ay, qué horror. Claro. Ahorita vamos a ver más adelante en lo que ahorita nos va a leer Oscar muchas llamadas, pero si te dejamos, ¿verdad? Porque estamos Ya te interrumpiendo. invadimos, perdón. Pero vamos a ver justo, bueno, qué hago con todo este coraje y con toda esta rabia. No crean que los vamos a dejar así. Hay que ver qué vamos a hacer con eso. Fíjate, Octavio nos dice, normalmente se lo hago ver a quien me ofendió y según reaccione lo entiendo o me alejo. Después trato de arreglarlo con los demás afectados si es que somos varios. Y nos manda saludos. Mi hermana, nos dice una persona, se metió en mi casa. Ella con su esposo han hecho mucho daño a la familia. Yo he dicho que Dios se los cobre, pero a veces me lleno de odio y quisiera vengarme. Y nos pregunta al final, ¿esto es malo? ¿Cómo puedo actuar ante una situación El así? sentimiento es. Ni bueno ni malo. Exacto, es. Nos dice también otra persona, este es Arkady Igoriok. Hay una película que se llama Dulce Venganza. La verdad, está más que justificada la forma en la que la protagonista hace pagar a sus agresores. Que hay que tanto nos vemos reflejados o nos... Yo creo que a todos los humanos nos encantan esas culebrones, ¿no? Sí. La venganza del Conde de Montecristo, la Exquisita. película de Leonardo DiCaprio de Revenge, que se sacó un Oscar por eso, sí, sí, en sí. donde la venganza le sirve a él para sobrevivir y sale todo cortado y eso. The Revenant. Revenant, ¿no? Sí. ¿Cómo es en español? Pero sale El Renacido. se El le renacido. cae la pierna, se le hace todo, pero Él sigue. con tal de vengar la muerte de su hijo, Sí. él sigue adelante. Y todos vamos y hasta Óscares les damos, ¿no? Y además de eso Entonces, están hechas todas las nos películas, las encanta verlo. telenovelas. Pero ya en la realidad no hay que comprarlo. Porque Es que Sí, sí. pasa un poco como esto que está pasando ahorita, de que al público y a la gente se les recalca mucho en sus derechos y a todo lo que pueden aspirar, pero poco se habla de los deberes o la responsabilidad. Y lo cierto es que si actúas en contra de tu hermano, y eso también es muy de la historia inicial del ser humano, algo te va a pasar, porque finalmente es nuestro propio hermano. De pronto podrá ir por caminos equivocados, porque sí hay que considerar esta parte del malo, esta parte de este instinto, llamaría yo, agresivo, muy natural y muy humano, pero a eso no le podemos dar rienda suelta como corriendo. Sin te embargo, termina hay- regresando. Hay un de ingrediente alguna que manera. nos conecta con este tipo de películas y demás, y es un mecanismo psicológico que se llama identificación. Ejemplo, película de Charles Bronson donde matan a su hija y entonces la policía no hace nada y él va a cobrar justicia y no sé qué y no Y sé además cuánto. lo hace, o sea, lo logra. Exacto. ¿Por qué la vemos? Si él no hace, o sea, la policía hace lo que puede y él no es la autoridad. Sí.
¿Por qué la vemos? ¿Nos da satisfacción? Nos da satisfacción, Y por lo que se ver a llama Charlie satisfacción Bronson. vicaria. Sí. La satisfacción vicaria es de rebote, como él cobra venganza, yo me siento, sí, Te estoy con él. identificas con eso. Pero Eso. Deja decir, en las redes sociales también, ahorita se está prohibiendo que tú subas videos de sexo que tuviste con tu pareja, que luego te peleaste y entonces haces... Como venganza como la subo y lo venganza vendo la en San Juan de subo. Letrán. Eso de- 10 pesos el CD. Eso de pasar el tema de la venganza, eso viene desde los griegos. Todo el objeto de la tragedia griega era reunir al pueblo y presentar esas tragedias, la de Edipo, la de Antígona, la que te guste. Y se suponía que la gente hacía este proceso catártico, esta cura a través de la tragedia del otro que siempre era extrema y me ayudaba a mí a apaciguarme con mis deseos de venganza y con mis deseos de retaliar o cobrar algo que eventualmente me hubieran hecho. Porque el impulso está, en lo que yo insisto es en la decisión. Y si hay un adecuado, la doctora habla de empatía, me gusta. Si la empatía está solidificada, fortificada, que se puede solidificar y fortificar, para eso son las terapias, en eso ayudan eventualmente las prácticas religiosas o la meditación y las prácticas de otros lares, incluso de nuestros antiguos predecesores, los mayas o los que te gusten, como formas de arreglar. Eran súper vengativos. O sea, si nos vamos en la historia, ¿no? Hacia atrás. Los seguimos aztecas siendo, eran pero finos, ¿no? ¿qué tal? ¿No? Sí, pero mira, yo creo que hay intrínsecamente en el humano esta parte buena. Ahorita que Fegui señalaba, los ratoncitos, los elefantes, miles de animalitos cotidianamente nos muestran la empatía. Nuestro gatito, si venimos mal vibrados y nos duele la panza, llegamos en la noche a la casa y somos empáticos y normalmente lo son, el gatito llega en la noche y se me pone en la panza porque sabe que me duele. Y él contribuye con su patita a aliviar mi dolor. Eso es empatía. O sea, ¿los animales no son vengativos? Pueden serlo, pero es muy nítida su empatía. Es muy de tipo reactiva, es una agresión reactiva, ¿no? No, Sí. yo creo que no hay de agresión, pero no hay no es venganza en los venganza. No es animales, con la ¿no? malicia. Sí, No no, es con no malicia. está razonado, obviamente. No está razonado La porque venganza el requiere humano... del lóbulo frontal, doctora, el de Claro, el lóbulo prefrontal. Exactamente. Las zonas orbitofrontales. Exacto, eso no lo Órale. tienen los animales desarrollados y eso es lo que nos hace humanos. Sí. Luego, la venganza es un proceso que requiere un cierto análisis y aun cuando yo esté con la fiebre del dolor y de que me encontré en automático con eso, siempre yo decido. Sí, o sea, al final de cuentas uno tiene el control, digamos, de la decisión, de lo que voy a hacer con esto que me está pasando. Ahora, no me y quiero es adelantar. entrenable ese control, Pero te es iba a decir- susceptible de potenciarlo. Pero qué horrible es cuando tú tienes un coraje espantoso, cuando te sientes verdaderamente ultrajado, humillado, lastimado, el decir, ay, bueno, pobre, seguramente. O sea, no te sale No, en eso ese no. momento. No, ese Son puede los ser también sistemas, otra las maniobra. vías de dolor Claro. están activadas, están Claro. a flor de piel. Claro, eso no y esas sirve. vías de dolor tienen un sentido biológico. O sea, cuando alguien tiene un daño físico, los bebés o los animales chillan, es para que pueda sobrevivir la especie. El dolor del rechazo social es también para que vuelvas a hacer tus relaciones sociales, pero el problema es que te terminas reaccionando ante eso y pierdes esa humanidad, esa parte de tu contacto. Déjame Entonces, es una ponerte un mezcla ejemplo complicada. clínico de lo que dice Fegui. Mira, y es bien delicado y aclaro, En Reforma, Ciudad de México, calle de Reforma, hay miles de letreros que dicen, mata a tu violador. Ajá. Todos los hemos visto. Pero cuando clínicamente tú ves a la mujer o al hombre que fueron violados, el 70% es gente conocida en lugar conocido. Y en una de esas, cuando el paciente todavía tiene más filo, te empieza a decir, ¿sabes qué? Un pedacito de mí lo disfrutó. Ajá. Esto no lo puedes decir así nada más, pero quiero mostrarte lo complejo que es esto de decir cosas así nada más al aire. Hay que seguir hablando de eso. Sí. Rápido una pausa y ahorita retomamos este Encantado. punto. Muy importante. Usar de venganza con el más fuerte es locura, con el igual es peligroso y con el inferior es vileza. Pietro Metastasio, poeta italiano.
Porque se llega a disfrutar cuando lo haces, ¿no? Por la satisfacción que te causa cuando te vengas. Hay personas que la disfrutan. Pues tal vez porque cuando alguna persona lo hace, tal vez siente un poco de alivio. Tal vez, pero solo tal vez. Oye, hay muchas opiniones y de verdad gracias por participar aquí en el programa. Nos dice una persona, me quise vengar, le quise hacer mucho daño de tanto coraje, no podía dormir, no rendía en mi trabajo, solo pensaba en eso y decía, Dios, por favor, quítame estos pensamientos. Le platiqué esto a mi psicóloga y me dijo que no reprimiera los pensamientos, que me vengara en mi mente, más no físicamente. Lo hice y desde ese entonces puedo dormir y puedo descansar. Katze nos dice, yo no siento que sea vengativa, pero la vida me ha dado la oportunidad de vengarme sin yo provocarlo y la verdad es que lo disfruté enormemente. Creo que la venganza es sana cuando no te obsesiona y te libera de alguna mala emoción. Eso de ser dejado no es bueno, opina. ¿Ves? Esa es una creencia. No, y eso también, perdón, que es como le dices, el karma, ¿no? No lo haces tú, pero te da mucho gusto que le pasó lo peor, que está enfermo, que le pusieron el cuerno o lo que sea, y es el karma, ¿no? El karma. En eso escudamos también, ¿no? Sí, exacto. Sí. Enriqueta Núñez Ríos nos dice, no puedo vengarme, cuando me lastiman, reviso una y otra vez por qué me lo hicieron. Lo único que puedo hacer es llorar y llorar. Saraí Padilla, como dice el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Nos dice también M. Patti, es mi opinión, es muy bueno, dice, voltearle la tortilla a las personas que cometen algo así. Así lo llamo yo. Yo sí me vengo y me siento muy bien. No soy agresiva ni me gusta hacer malas cosas o bromas que incomoden a la gente y creo que oír pues es una buena razón y me agrada, la verdad, vengarme. En cuanto a la venganza, nos dice Magali, siempre salen dañadas las personas inocentes. La verdad es que cuando algo malo nos sucede, se queda uno con rabia y al menos cuando me pasa algo trato de encarar el problema con mente fría y no dejarme llevar por la rabia. Y que una vez que te dejas, porque una vez que te dejas llevar ya no hay vuelta atrás y puedes romper relaciones hasta con la familia. Ese es otro punto bien importante. Creo que tiene razón mucho este comentario donde es un punto de no retorno. Cuando ya comienzas un acto de venganza, se desencadenan muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Es como efecto un efecto dominó, exactamente. Sí, mira, uno de los que yo quisiera señalar es el sistema inmunológico. La gente que se queda resentida y rumia por ahí, el sistema inmunológico se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y te puede dar desde una gripa hasta un cáncer, lo que gustes que quede aquí. El estudio de esta intersección entre la psicología, o sea, los sentimientos, lo inmunológico y lo neurológico, se llama psiconeuroinmunología, es una ciencia relativamente nueva, pero tiene mucho que iluminarnos en los fenómenos relacionados con la venganza. Pero la gente que además se sabe, que tiene estas rumiaciones, estos pensamientos negativos, por eso me llamó la atención que dijo que la psicóloga me dijo que me vengara en mi mente. Si tienes estos pensamientos negativos continuos, hay un aumento en la depresión. Las personas terminan deprimidas. O sea, aunque no lo realices, el hecho de que lo tengas en la mente, pero a veces es rico el estar pensando. Bueno, ese es otro capítulo. Pero no lo haces. Eso se le llamaba en psicología perversión. O sea, tengo yo un deleite soy perversa. Mortecino, así enfermo. Y entonces le voy a decir. Exacto. Y lo descuartizo. Y además es muy latino. Si tú recuerdas, por ejemplo, las torturas clásicas tipo Brasil, le quitamos la uña y luego... No, bueno, eso es sadismo, ¿no? Va eso ya... de la mano. Sí. No, pero yo digo... Las personalidades sádicas son las que tienen más propensión a la venganza. A la venganza. No, pero yo digo en personas, entre más comillas, acá, sanas, el hecho de que digas, no, y es que a la próxima vez le hago y le digo y le torno, y lo tienes aquí y lo desahogas y hasta ahí pasa. Va bien, porque es o sea, la fantasía, entre otras funciones, tiene como papel el liberar un pedacito de esa carga. La palabra también, por eso a veces es conveniente, oye, ¿qué te gustaría hacerle? Dilo, suelta. Eso ya relaja un poquitito. Compártelo con tu banda
igual, es bueno. ¿Sí? Ya no somos los únicos. Ya, las penas con pan son buenas. Exacto, que es un poco lo que haces cuando vas a terapia, cuando estás, o cuando vas a confesarte para las personas que profesan la religión católica. Cuando tienes tus cuates y te echas un cafecito con ellos. Puedes desahogar tus odios, tus rabias, porque también decir que el ser humano es siempre, como dijiste esa palabra tan bonita de homeostasis, que siempre esté el ser humano en equilibrio y que nunca sientas rabia, ni coraje, ni odios, es también decir una mentira. Somos muy humanos y odiamos igual que amamos y nos queremos desquitar de las cosas que nos hacen y nos enojamos muchísimo y somos imperfectos. Esa es otra cosa muy importante. Todos los sentimientos vienen mezclados. Puedo odiar y amar. Te rompo la cara. Pero hay un cachito que te la perdono y no le hice tanto, porque también lo amo. Y también olvidarnos de eso de que el diablo empuja, porque soy yo quien amo y soy yo quien decido odiar y soy yo quien implemento la venganza. Quiero reforzar aquí esta parte importante. Cuando nos sentimos lastimados o que nos hicieron algo, buscar las redes de apoyo. Una gran red de apoyo son los amigos de a de veras. Eso de 5,000 amigos, de 4,000 amigos en el Facebook, perdón, con todo respeto, eso no existe. Pero sí los 2 que 3, yo tengo mis 3 mosqueteras y con ellas voy y les cuento. Eso ayuda a clarificar y a liberar. Yo creo que algo importante es que la gente dice, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿Qué es lo opuesto? El odio. No, la indiferencia. La verdad es la indiferencia. Entonces, muchas veces odias porque quieres seguir conectado con esa persona. Estás conectado. No quieres que te sea indiferente porque te enganchas con eso y dices, sí, no quiero que desaparezca de mi vida. Claro. Entonces, el odio tiene cierta función positiva. Ya el siguiente punto es la venganza. Entonces, lo odio y por lo tanto me voy a vengar. Y esa venganza es una decisión consciente que eventualmente te vas a sentir muy bien tantitito y a la larga no es. Oye, ¿qué hay de eso que se paga? O sea, que te regresa. Tú lo decías hace un momento. Bueno, la gente dice, el doctor Víctor Frankl dice, el boomerang solo se regresa cuando no da en la presa. Luego, la venganza nunca va a ser un acto que esté buscando una presa como tal. Siempre se nos va a regresar. En eso estoy perfectamente de acuerdo con la doctora. Siempre va a haber esta consecuencia de estos actos negativos. Te voy a poner al revés. Sonia López y la Sonora Santanera. Dice, le dice al ex, voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que alguna vez me diera tu boca maldita. A ver, comadre, si de veras es eso, ¿para qué vienes si se lo dices? Venganza, venganza. Pero a costa de ella. Sí. Y la segunda es, voy a quemarme los ojos con hierro candente, pues 1000 veces prefiero estar ciega que volver a verte. Ay, en la madre. Sí. A ver, alégale. Bastante misógino el comentario, pero bueno. ¿Te explico? Es como el impulso. ¿Cuántas canciones no hay así además? México es feliz con eso. No, y ódiame, por favor. Yo te lo pido. Os digo. Ódiame. Sí. Hubiéramos pedido un trío para este programa. Porque la verdad es que las canciones son de amor y odio y de venganza. Por eso te odio y te quiero con toda la fuerza de mi corazón. A ver, una canción colombiana de venganza. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. O sea, si no tienes nada, no vales nada. Uy. Ok, ya ven, qué musicales. Oye, nos dice, por ejemplo, Laura, yo estuve muy triste y decaída, pero ahora que me estoy recuperando, siento un odio terrible y mucha sed de venganza. Decían hace rato que entonces los pensamientos constantes de venganza te puede llevar a la depresión. Exacto. Sí. Garantizado. Pero y entonces tal vez cuando comienzas a salir de la depresión, vuelve entonces la curva ascendente hacia esta Otra sed vez como el lo odio. comparte Sí, ella. mira, aquí hay un fenómeno poco entendido. Vengo yo así con mi energía, hay un evento que me saca de balance, entonces me baja la pila. Cuando se me baja la pila casi me siento morir, pero no tengo fuerza para más. Cuando vuelvo a recuperar la pila es de lo que está diciendo ya la compañera. Empiezo como a hacer más conciencia de qué pasó y aparece el deseo de venganza. No acá, sino acá.
Y si todavía esto se lleva un poquito más, mucha gente aquí tiene, por ejemplo, también deseos de suicidio. La gente cree que el suicidio viene cuando estás acá. No, es cuando ya sales. Por De eso la los suicidios son en la primavera, no en el invierno. ¿Me explico? Son en abril. Porque el enojo va dirigido hacia ti en lugar de al otro. Claro. Entonces, hay que ver qué haces con esos sentimientos de enojo y de odio, si Así te los es. diriges o van para otra persona. Fíjate qué interesante. Entonces estamos hablando de que a veces la venganza la ejecutas en ti. Sí, Entonces sí. me quito la vida para fregarte a ti, Sí, por ejemplo. que es el caso de Sonia López. O sea, me daño, pero porque va dirigida para ti, compadre. Lleva dedicatoria. Sí. ¿Sí? Y al compadre le vale cacahuate, entonces. ¿de qué Estaba sirvió? jugando baraja con el Indio Fernández. O sea, a esos cuates les valía comino. Gorro. Oye, a ver, me quedé con una duda que quiero aclarar. Sí. Tú decías, por ejemplo, que el hecho de estar odiando y el hecho de estar pensando en la venganza te hace daño y te puede producir cualquier tipo de enfermedades. You name it, sí. Pero cuando dices cáncer, pues mucha Por gente poner un brinca, extremo, sí. porque no es que la venganza te cause el cáncer, sino que el vivir con estos... Sí, mira, vamos A entendiendo ver. cómo es la dinámica. Hay una cosa que se llama en ciencias de la salud factores de riesgo y factores protectores. Cuando tú te deprimes, liberas ciertas hormonas, inhibes otras, ¿verdad? Pero entonces, digamos, si tú estás enojado, por ejemplo, yo ese me la voy a pagar y no sé qué, estás segregando unas hormonas que originalmente están diseñadas para 10 segundos. ¿Cómo que para 10 segundos? Velo en las peleas de los animalitos en el Animal Planet. ¿Cuánto dura una pelea de animalitos? 10 y 15 segundos. Y nada más hay 2 o 3 salidas. O te paralizas, o le corres, o te enfrentas y gane ya quien baja las orejas o Si es muestra para la paz. emergencias. Se acabó. Pero los humanos no bajamos el switch a los 10 segundos. Ese güey que me la hizo y que no sé, y el switch queda prendido 10 minutos, 10 días, 10 años. O ¿Tú toda sabes tu qué? vida. Entonces estás forzando al sistema endocrino a fabricar hormonas que no están diseñadas para 10 años, sino para 10 segundos. Sí. Una de las funciones de las hormonas es la reproducción celular. Entonces, las hormonas que fabricas 10 años continuos no tienen la misma calidad de las de 10 segundos. Entonces, si son hormonas chafas, las células que nacen de ahí van a ser células chafas. Una célula chafa se va a enferma. reproducir chafamente. Y se ahí enferma. Se enferma. Claro, Oye, pero es que que hay- eso es lo que quería yo aclarar. Hay una pregunta interesante de Sí. señorita Moore que nos dice, bueno, ¿y qué pasa entonces con los niños que viven con cáncer? ¿Tuvieron todo este proceso o es diferente? Claro, ahí iba Hay yo a hablar, más perdón, procesos. ahí iba a hablar yo de Hay la más proclividad. procesos. El ser humano nace con cierta proclividad. No podemos irnos a la ligera a decir que porque estoy resentida me dio cáncer. No, es son tan factores sencillo. de riesgo. Y la doctora en eso es la experta, ¿no? Hay una cierta proclividad en Claro, lo que claro, era y el en la cáncer herencia. es una reproducción anormal de Caótica, células y exacto. puede estar descompuesto porque hay en el cuerpo humano tenemos unas células que van y protegen, que es el P53 genéticamente. Entonces te están checando de que si se empieza a reproducir ciertas células anormalmente van y la destruyen. así Pero es. tú puedes haber heredado una deficiencia del P53 y no tiene que ver con tu odio ni con nada, tiene que ver con enfermedades reales. Y aclararlo hereditarias. para este tipo de preguntas como que los que están haciendo lo que acaba de decir Oscar. ¿Qué pasa con niños? Yo fui voluntaria en el Hospital Infantil de México, por ejemplo, y son niñitos muy chiquitos que no han conocido estas cosas del odio, de la venganza, de estos extremos de agresión, y sin embargo están enfermos. No, Entonces, a ver, como yo lo entiendo, es que el cáncer da porque da y nadie sabe por qué, a veces hereditario, en fin, por exposición, no sé, pero el cáncer da. Sí, y que hay Lo que factores de riesgo. pasa, y hay muchos, sí, hay factores de riesgo. Lo que pasa es que cuando vivimos en un estado constante de ansiedad, de Ese enojo, es el punto. de Sí. coraje, estamos debilitando nuestro sistema Exacto. inmunológico y es más Exacto. fácil Promovemos. que Es una un factor de riesgo. enfermedad Exactamente. eso. crezca o se desarrolle en nosotros como no nada más eso, sino un sinnúmero, desde Miles. Gripas. gripas, Desde una gripa. todo, Sí. ¿no? Y de engordar, de todo, de tener diabetes de tipo 2, exacto. de obesidad. Pero- de y además todo, lo complica mucho más porque si se pone uno a pensar que estás viviendo así, no comes bien,
no duermes bien. Ay, no vives en un infierno. No si ninguno de asimilas estos- lo que comes. Y si nada de esto funciona bien, evidentemente vamos a enfermar tarde o temprano. Eso se llama alostasis. Hablaban de homeostasis, pero la alostasis es el sistema está en equilibrio. Y entonces cuando tú sales y tratas, entonces la comida bien, las redes sociales adecuadas, el hacer ejercicio, que puede ser meditar o mental Correr, o físico. caminar. Todo eso refuerza el sistema inmunológico para que la alostasis esté bajo control. Para que te proteja, Exacto. entonces, ¿no? Que las redes sociales además también parecen un semillero o un caldo de cultivo maravilloso para la venganza porque cada vez se leen comentarios mucho más exagerados de agresivos, una situación de odio. que yo creo que pareciera mucho más sencilla de resolver. Sin embargo, también el escuchar las voces ajenas empieza a prenderme focos que yo no tenía siquiera encendidos o que tal vez ni siquiera conocía, pero de verdad se vierten en algunos chats una cantidad de comentarios con tan bajos instintos, diría yo. Pero eso de qué tiene que ver habla? con la parte en donde nos frustración. gusta, sí, pero que nos gusta ver, ¿no? No actuar. Entonces, es como las películas Entra el que morbo. hablábamos. Entra el morbo. Te identificas y entonces te con- identificas y exacto. pobre, y al que está le está pasando, y entonces échale y échale. Pero en la vida real es otra cosa. Y debiera ¿no? ser como Roberto Carlos dijo, nada más las redes sociales deberían ser para yo quiero tener 1,000,000 de amigos. No sea así, no Ojalá sea fuera tan simple. Pues ya dijeron que no. Claro. Oye, a ver, dinos. Mira, bueno, por 50 ejemplo, segundos. nos dice Lors Lu, sí, inmediatamente resultó placentero, pero al final terminé la más dolida, porque aunque dañé a la persona por un momento, siguió con su vida como si nada y solo yo me amargué más la existencia. Si pudiera, y aunque sé que eso no resarciría el daño, le pediría una disculpa honestamente. Alicia Porras nos comparte una frase de Francis Bacon y dice, una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas. Wow. Este otro comentario de Sandra nos dice, no, me parece una pérdida de tiempo la venganza y darle demasiada importancia a quien no se lo merece. La mejor venganza es la indiferencia, dar vuelta a la página. Eso sí que le escala. Pausa y regresamos. El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Marco Aurelio, emperador romano. Estamos hablando acerca de la venganza. La venganza que parece dulce, pero que luego es muy amarga. Vamos a ver el siguiente sondeo. Fue una relación buena cuando era muy joven, pero ya cuando llegué a la adolescencia fue cuando todo empezó a cambiar. Mi papá dejó de trabajar y ya tomaba y empezó a tomar más y ahí fue como que nuestra relación se fue distanciando poco a poco porque cuando tomaba yo me sentía como que la responsable de él y no como debía ser al revés, de que mi padre tenía que ser a cargo de mí porque yo soy su hija. Como tomaba o no mostraba mucho afecto, pues para mí sentirme segura era totalmente rechazar cualquier invitación de él a hablar conmigo. Él se quería acercar a mí y yo lo impedía totalmente, de que me hablaba por teléfono como 5 veces al día y yo no contestaba ni una, o mi mamá me lo pasaba diciendo, tu papá quiere hablar contigo, y yo totalmente negándome y no queriendo saber nada de él, o cuando lo veíamos ya todos como familia, era así de que nada más el saludo y la despedida, y ya nada de convivencia entre él y yo. Era como que un resentimiento de todo lo pasado que no pude decir en ese entonces, que no hablé, que no puse como un alto, de que algo está pasando, que nunca lo dije a nadie. Yo no me daba cuenta, yo como que pensaba más en cómo era mi sentir, cómo me sentía yo, no cómo se sentía él. Me he dado cuenta actualmente cómo son mis emociones. Antes sí era como que un revoltijo total en mi mente, entonces actualmente sí veo cómo reacciono. Realmente me siento feliz, me siento con mucho entusiasmo, o cuando estoy triste pues ya darme cuenta que estoy triste y pues es momento de sacarlo, y también mi enojo sacarlo y no guardármelo. Entonces sí, he podido manejar muy bien ahorita mis emociones.
Muchas gracias por este testimonio y estaba pensando al escucharla que muchas veces este deseo y este acto de venganza lo hacemos con esta sensación de repente omnipotente que tenemos, de sentir que somos perennes, que nunca vamos a morir, que todos vamos a estar eternamente en la vida. Y cuando tú dañas a alguien y luego con el paso del tiempo esa persona ya no está, nos sentimos verdaderamente mal, ¿no? A veces está esta parte de soberbia que tenemos los seres humanos que nos hace actuar a veces de manera impulsiva ante cosas que a veces ni siquiera son personales. Hay personas que de repente te dañan sin querer, hay otras que lo hacen con alevosía y ventaja. Pero ¿cuántas veces nos sentimos agredidos con esta autoimportancia que nos damos muchas veces, en donde sentimos que todos nos lo están haciendo personal y es contra nosotros? Y a veces la otra persona no vio, no supo, no lo hizo con intención, y ahí vamos nosotros a desquitarnos y a vivir con odio y coraje toda nuestra vida. No, a veces somos así como de, pues, de qué, no quiero decir las palabrotas, pero pues tontitos, ¿no? Sí. De pensar que todo es personal. En psicología le llamamos sentirnos omnipotentes. Creemos que somos el centro del universo y entonces que todos me hacen daño y cosas de ese tipo. En realidad, uno de los ingredientes para la salud mental es no tomarnos a nosotros mismos tan en serio. Podernos distanciar un poquito y reírnos de nosotros, vernos con un poquito de más sangre fría, es un ingrediente deseable. Así es. Sí, pero en general la venganza viene cuando te sientes realmente traicionado, ¿no? Sí. Y no te lo inventas, te traicionaron, te causaron un dolor psicológico o físico y es cómo manejo esa traición. Pero es que pensaba yo en cosas, a ver, te voy a poner un ejemplo un poco, la verdad, tonto, pero estaba yo pensando en una vez un testimonio que tuvimos aquí en el programa de una mujer que estaba terriblemente ofendida porque el marido no se había acordado ese año de su aniversario. O sea, se le fue la fecha y se le fue el aniversario. Y entonces ella le dejó de hablar no sé cuánto tiempo, y se hizo un problema tan grande que casi acabó con su matrimonio, porque se empezó a hacer una bolita y una cadena. Esto es una cosa poco importante, digamos, no tiene que ver con que te dañen a un hijo, con que te violen, con que te... O sea, digamos, es una cosa menor, ¿no? Claro, y que a veces nos tomamos de manera personal y vivimos enojados el resto de nuestra vida. Ese era mi punto, pues en ese sentido. Cuando se habla nada más de inteligencia emocional, este concepto, tiene que ver que yo pueda entender mis emociones y entender las emociones de los demás. Y muchas veces en entender mis emociones tengo categorías muy pequeñitas, enojo, agresión, felicidad, y hay toda una gama dentro de la felicidad y del enojo. Entonces hay que analizar nuestras propias emociones para poder vincularnos y entender. Y la inteligencia emocional es el mejor predictor de éxito, mucho más que tu inteligencia, capacidad intelectual, ¿no? Me puenteo aquí con lo que está diciendo la doctora en atención a la inteligencia emocional, y es muy importante el tema del conocimiento personal, del autodescubrimiento. Tú hablaste de personalidades y sí es cierto, hay personalidades más proclives a la agresión, a la venganza. Para el narcisista, por ejemplo, la personalidad narcisista es horrible que lo expongan, que abiertamente le publiquen algo y se va a querer vengar. El narcisista se va a vengar porque lo siente como una afrenta personal a su yo pobremente constituido, por supuesto. Entonces, una vez que yo me equivoco o que la regué o que hice algo en contra de alguien, bien llamado venganza, porque eso es venganza, después de que vienen las consecuencias de todo eso, ojalá se convierta en una oportunidad para reflexionar cómo reacciono o cómo respondo frente a lo que me sucede, y esa es responsabilidad de todos los seres humanos, porque, insisto, no somos autómatas, ni estamos a merced de un ello o un inconsciente que nos dirige como si fuéramos marionetas, porque, el yo es quien ejecuta, y yo ejecuto desde la conciencia y desde la intencionalidad de hacer esto que hago. Bueno, ahora sí viene la pregunta entonces, ¿qué hago con tanta rabia? ¿Qué hago con tanta humillación? ¿Qué hago con tanto coraje? Buena ya sé pregunta. que la venganza no me va a satisfacer a largo plazo. ¿Qué hago con todo eso? Doctora Ostrowski, usted es la experta. A ver. No, bueno, yo creo que lo primero es reestructurar por qué estoy sintiendo estas sensaciones, y entonces hay que distanciarse de este manejo,
reestructurar esta emoción negativa y eso tienes o hablarlo con alguien o hablarlo con amigos y también generar esta empatía. Esta persona me hizo un daño, pero ¿por qué me lo hizo? A ver, ¿qué hubo atrás de esto? Y eso nos lleva al perdón, ¿no? Ligado con la venganza es que tienes que ser capaz de perdonar, que no es tan fácil. Ese es el otro lado, digamos, de la venganza. ¿Yo qué hice? Yo voy a hablar de mí personalmente. En enero tuve un incidente, me sentí muy agredida, busqué mis redes sociales. De verdad tuve deseos de venganza, y los pensé. Muy poco propio de mí y me da pena hasta decirlo en público. Pero aparte de buscar mis redes de apoyo, hablé con mis amigas. Por cierto, un saludo a Alvarito y a los muchachos que nos están viendo por allá. Una cosa nueva que hice, de pronto me voy a ver cursi, pero lo voy a decir, Mari, no son maldiciones ni malas palabras. ¿Qué creen? Que me puse en serio a rezar por esa persona. Y ¿saben qué? La primera vez mi instinto decía que no, muchachos. Y sentía como si fuera el demonio, pero no hay tal demonio. Soy yo misma, Olga Loaiza. Y me apliqué, y ya estoy hablando de enero a hoy a marzo, ya la cosa está más tranquila. Y lo peor de todo no era que me hubieran estado haciendo nada malo, Lo peor de todo fue que mi mente loca, la loca de la casa, se fue, perdón por la expresión, como gordita en tobogán. Sí, que ese es el problema. Sí. Lo que decían, estar rumiando todo el tiempo. Sí, mira, una manera rapidita es, ojalá pudiéramos casi por instinto entrenarnos a que si siento que algo me golpeó, en ese momento respiro. Mientras yo pongo un delay, un tiempito entre el evento, una pausa entre esto y la reacción, voy atenuando el 3 segundos impulso. necesitas. Sí, porque de otra manera exploto en cuanto viene y eso es más delicado porque ya no media un control, o sea, sale con violencia. Y la onda aquí los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos emociones. Y entonces hay que tener claro cuando estos pensamientos nos están destruyendo. O sea, que hay que pensar mejor. Hay trampas de pensamiento, hay pensamientos que te dicen todo o nada, es que ya nunca más voy a volver a ser feliz, sí, nunca voy a salir esos son de pensamientos esto, ¿no? como muy dogmáticos, ¿sí? Por ejemplo, lo deseable versus lo necesario. Pensamos que somos desmonedita de oro. A ver, es deseable ser monedita de oro, no es necesario ser monedita de oro. Un ejemplo, ¿sí? Decíamos el primer ejemplo era respirar. Si yo respiro y como dicen popularmente, cuento hasta 10, ya estoy atenuando. ¿Qué más va con la respiración? Respiración, bostezo, risa, suspiro. Por eso cuando algo nos va mal, eso ayuda, independientemente de que haya más mecanismos ahí implicados. Y el siguiente es el canto. Suena extraño. Sí. ¿Por qué? Porque el canto, a fuerzas le jalas, compadre, a fuerzas. Y eso entonces te tranquila, regula, ¿sí? O sea, jalas aire. Jalas aire, claro. Tú aquí tienes un ejemplo. Juntamos aquí 10 personas de la tercera edad que están así. Los ponemos a cantar 5 minutitos a cri-cri y se están abrazando a los 5 minutos. Sí, es cierto. Tan felices. ¿Por qué? Yo retomaría... Por lo que estamos diciendo. Porque ¿sí? quien canta a sus males espanta. Yo retomaría algo que dijo la doctora Ostrowski, y es esta parte de lo que llamamos en logoterapia el autodistanciamiento. Acordémonos que no somos enteramente lo que nos hicieron, no somos enteramente el enojo. Esa maravillosa propuesta del doctor Víctor Frank, autodistanciarnos. Yo soy algo más que el enojo, incluso soy más que esta agresión o esta violación a mis derechos o a mi integridad me hicieron. La respuesta emocional está, eso ya lo dijimos al principio, pero si somos capaces de autodistanciarnos, y ahora sí, por excelencia, la herramienta del autodistanciamiento es el sentido del humor. Nada como hacerle al payaso un momentito, y eso nos ayuda a bajar. Y la doctora también decía, retomo, finalmente no somos tan importantes, no somos el centro del universo, somos uno de 6,000 millones en el planetita azul, por favor. Sí, uy, no, bueno, pero nos damos una autoimportancia. Hay un comentario que tiene que ver con lo que están diciendo. Nelly Hernández nos comparte. Nadie tiene el poder de dañarte si tú no lo permites. Claro. Todo en esta vida se puede superar, todo está en la mente, todos nos equivocamos por el simple hecho de ser humanos, pero depende de cada uno de cuánto permitimos que nos dañe
o darle vuelta al pasado y superarlo. Ahora, hay eventos que desde luego sí van con toda la intención de provocarnos un daño y nos dañan independientemente si queremos o no, pero entiendo muy bien cuál es el principio de lo que dice. Sí. Cuando esta frase de no es el ofensor, sino el ofendido. Sí. Cuando es una ofensa así. Por eso se llama verbal. autoestima. Auto significa que se genera desde dentro. Desafortunadamente, uno de los esquemas sociales de pensamiento es que nos quieren llevar a creer que si la gente me acepta, mi autoestima eleva. Sí. A ver, eso se llamaría heteroestima, ¿sí? Le vamos enseñando a las personas a que tu valor es de ti, por ti, desde dentro. Y no tiene nada que ver con nadie. O poco tiene que ver, digo, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Pero no puede estar únicamente mi autoestima fincada en la opinión de los demás. O sea, es deseable, no es necesario. La autoestima, entonces, se va lo que dices tú. Yo no le puedo dar las llaves de mi alma a cualquiera. Las llaves de mi alma son mías y yo decido quién entra, quién toca mi alma. Por Sí, supuesto que punto. no todo está en la mente. Sí es cierto que nos pasan cosas y nos hacen cosas. Alguno de ustedes hablaba ahorita de que se nos atraviesan en esos atravieses suicidas en el coche. A mí me ha tocado verlo y enseguida viene la emoción. Hay cuestiones reales y no todo está en la mente. Bueno, y también hay terapias que te digo, es el perdón. Y entonces tú dices, ¿cómo voy a perdonar al asesino de mi hija? Claro. Pero hay gente que va a las cárceles y que habla con el asesino y eso es una terapia. Sí. ¿no? Fíjate se que utiliza. justamente ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a Gloria Trevi con respecto a lo que le pasó Sí, hace muchos sí. años, con la hija que perdió. Una entrevista muy emotiva y la verdad una faceta de Gloria Trevi, digo, o sea, muy humana, en donde, bueno, pues uno se solidariza, por supuesto, con ella. Pero a lo que voy de esta historia es que ella lo revive después de muchos años. Fue un evento muy doloroso donde ocurrieron una serie de cosas que no todas estuvieron bajo su control. Y ella lo recuerda con muchísimo dolor, años después. Y sin embargo, cuando le preguntan por las personas involucradas, ella dice que no siente absolutamente ningún resentimiento. O sea, ya lo trascendió, Exacto. ya lo perdonó. Lo o sea, deja atrás. y lo dejó atrás y hoy quiere ser esta persona positiva, alegre, que mira hacia adelante y que deja de estar estancado Que lo va a hacia poder atrás. hacer si esa energía que tendría que estar en la venganza, ya la, ¿sí? Entonces queda libre y puede darle nuevos fines. ¿sí? Por eso puede ser exitosa en ese sentido, porque tiene energía libre, disponible para Exactamente. otras metas. Entonces a eso iba, ¿no? Claro. El hecho de estar siempre pensando y rumiando en la venganza Te resta energía. es que vives en el pasado Sí, y y te no anulas. te deja, sí, Exacto. no te deja Te vas avanzar. matando. Mucho pasado, entonces viene la depresión, viene la tristeza. Mucho futuro, mucha ansiedad y mucha preocupación y mucha angustia. Vivir en el presente. Aquí quiero introducir algo de... No es lo mismo que te la hicieron y la cosa se acabó y tienes la opción de hacer todo el proceso, porque el proceso hay que hacerlo. Digamos, podremos hablar de un proceso de duelo hasta que podemos ponernos en paz. ¿Qué pasa cuando la agresión es constante, cuando la devaluación es constante, cuando tengo que estar viviendo y conviviendo con mi agresor o con esta persona que me devalúa todos los días? ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí la recomendación sí es, muchas veces tocará, porque eso me ha pasado en terapia, tomar sana distancia de esa persona, así sea mi madre, ¿eh? Porque yo tengo que tratar de protegerme y tengo que tratar de mantener mi yo sano y oxigenado hasta donde sea posible. Porque si yo voy permitiendo, se va llenando ese globo y ahí sí podemos caer fácilmente presa de la venganza. Bueno, los trabajos que no te gustan te enferman, las parejas con las que no te llegas son tóxicas, te enferman y hay que entenderlo bien y tú ser más inteligente y tú zafarte. Pero como son los sentimientos siempre mezclados, resultan situaciones tales como, me quiero divorciar, pero me duele divorciar. Pues no que ibas a mejorar si te divorcias, entonces como que dolor, porque los sentimientos siempre operan mezclados.
Sí, que ese es el problema, por eso es que somos tan confusos los seres humanos. Pues es tan difícil hablar de esto. Exacto, y nos cuesta mucho trabajo entender que puedes odiar a quien amas y que puedes amar a quien odias y que somos estos seres pues que somos duales en todo, ¿no? Dinámicos. Muy complejos. Así es. Vamos a ir a una pausita rapidísima y seguimos platicando de esto. No se vaya. La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. Walter Scott, escritor británico. Bueno, regresamos aquí a Diálogos en Confianza y mañana se va a tocar un tema que de verdad es muy importante. Niños y niñas que nacen y viven en prisión. ¿Cuántas veces se han puesto a pensar en este tema? ¿Cuál es la condición de estas mujeres, de estas niñas y estos niños? ¿Qué se hace para mejorar la calidad de vida de cualquiera de estas personas? De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el 2014 había en México 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país. 247 tenían menos de un año, 126 un año, 94 tenían 2 años, 53 3 años, 16 4 años y 13 niños tenían 5 años. Pero ¿cuáles son las condiciones de vida? ¿Hasta qué edad se está permitido estar en compañía de la madre? Y desde luego si tienen el espacio adecuado, si se les brinda la educación, la alimentación. En fin, creo que es un tema de urgente atención y mañana lo vamos a tocar aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 11:30. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Hay dos grandes impulsos en la mente humana, digamos el amor y el odio. Entonces, cuando nos sentimos o percibimos que fuimos dañados, ¿sí? O sea, nos agredieron, casi por instinto la queremos, ¿sí? Sí. Entonces, tiene una base en un sentido como instintiva. Que cuando yo me vengo y realizo la conducta vengativa, estoy decidiéndolo. La puedes manifestar pasivamente. Si me hablas, no te contesto, o llego tarde. Puedes manejar esa agresión asertivamente y decir, no se vale que me hagas esto. Tengo que entender y tener empatía. La empatía es una disminución de ese instinto de venganza. Ponerte en el lugar del otro y disminuir estos sentimientos de enojo, de ojo por ojo. Luego, la venganza es un proceso que requiere un cierto análisis y aun cuando yo esté con la fiebre del dolor y de que me encontré en automático con eso, siempre yo decido. La gente que se queda resentida y rumia por años, el sistema inmunológico se empieza a bajar. Y te puede dar desde una gripa hasta un cáncer, lo que gustes que quede aquí. Soy yo quien amo y soy yo quien decido odiar y soy yo quien implemento la venganza. Entonces, muchas veces odias porque quieres seguir conectado con esa persona. No quieres que te sea indiferente porque te enganchas con eso y dices, sí, no quiero que desaparezca de mi vida. Esa venganza es una decisión consciente que eventualmente te vas a sentir muy bien tantitito y a la larga no es. Oye, el boomerang solo se regresa cuando no da en la presa. Luego, la venganza nunca va a ser un acto que esté buscando una presa como tal. Siempre se nos va a regresar en eso. Cuando se me baja la pila casi me siento morir, pero no tengo fuerza para más. Empiezo como a hacer más conciencia de qué pasó y aparece el deseo de venganza. No creo que es justificable, pero digo, hay gente que así reacciona. No, yo creo que la venganza no se justifica. La misma Biblia habla de que la venganza solo es de Dios. Diría casi nunca, pero pienso que es difícil de no sentir que quieres vengarte, ¿no? Y si no tienes algo que te guía a no hacerlo, pues, quizás lo vas a hacer. No lo sé. En algunas circunstancias, para algunas personas probablemente, sobre todo si el mal que le hacen es a un ser pues muy cercano, ¿no? Un hijo o algo así. Creo que a todos nos ha pasado por la mente vengarnos y tal vez querer
sentirnos mejor. Pues yo creo que en ningún caso se justifica la venganza porque pues así como haces un acto malo, pues es muy feo que se regrese, ¿no? Yo opino que pues lo ideal es pues no aplicar la venganza, ¿no? Pues ahí tienen ustedes estas respuestas y tenemos también testimonios aquí en el público que nos visita el día de hoy, así que vamos a platicar con el primero de ellos, es un testimonio anónimo. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, buenos días por la invitación. Yo estaba escuchando y todas mis venganzas han sido planeadas. O sea, una de ellas fue con una pareja, ¿no? La cual en un momento dado ella tuvo como que el poder, ¿no? Y yo me sentí como que humillado, sobajado, y eso me hizo crear una venganza, ¿no? Y ¿Cuál era tu venganza? la venganza fue engañarla, ¿no? Con una persona cercana a ella. Ok. ¿no? Y al hacerlo sí sentí placer, o sea, un gozo de sentir ahora que yo tengo el poder y que ella me rogara y que ella no me buscara, ¿no? Pero después vino la culpa, ¿no? Después vino así como que esa culpa y un sentimiento de sentirme, pues como que yo mismo me sentí de una persona despreciable, ¿no? Ajá. Porque entró en depresión y vinieron otras circunstancias que le hicieron daño a ella, ¿no? Obviamente el que terminó sufriendo fui yo, no ella, ¿no? O los dos, ¿no? Pues sí, se podría decir. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Qué hiciste al respecto en el momento en el que te das cuenta de eso? ¿Resarciste el daño? ¿Qué haces cuando te has vengado de alguien y después tienes En realidad hubo una separación, ¿no? Ya no la volví a ver, ¿no? Pero pues me dejó... O sea, sí se separaron. Sí. Entonces tuvo una consecuencia, digamos. Sí. Ok. Sí. Ok. ¿Y qué aprendiste de eso? Pues a diferenciar las cosas, ¿no? A empezar a darme cuenta que muchas cosas de mis venganzas las hago porque de alguna de otra manera vienen como que unas carencias atrás de eso, ¿no? No me gusta, por ejemplo, el que me hagan sentir menos o sufrir, ¿no? Y obviamente, pues, busco la venganza para sentir la satisfacción Claro. y tapar esas carencias. Claro, pero fíjate qué importante que hoy lo reconoces y lo ves, ¿no? Entonces, hoy ya eres una persona capaz de preguntarte por qué estoy sintiendo así, ¿no? ¿Qué me está pasando con esto que el otro me está haciendo? De alguna de otra manera es parte de la ayuda y de las experiencias que se van tomando, ¿no? Sí. Pero pues ya empieza uno a diferenciar las cosas, ¿no? ¿Y ya has podido no vengarte de algo o de alguien, digamos? Sí. O sea, ¿ya has podido tener el control? Sí, o ¿Y sea... cómo se siente? ¿Mejor o peor que la venganza? No, pues es mejor, ¿no? O sea, es mejor, es mucho mejor, ¿no? Se siente uno más tranquilo, más libre, ¿no? Más en paz, ¿no? Obviamente, pues lo que escuchaba, la que había la cabeza, o la loca de la casa, pues genera destrucción y cuanto. Pero pues ya viene el retroceso, ¿no? De ver qué estoy bien y qué está mal, ¿no? Y que no sirve de nada la venganza. Claro. Qué bonito ejemplo que padre. nos enseñas que la mente humana puede aprender nuevas maneras de responder a lo que originalmente nos salía casi de impulso. Yo rescato dos cosas del testimonio del caballero. Uno, fue un acto de poder y que de una vez nos sirva a todos. Antes de proceder con la venganza, necesito empoderarme. Y la otra cosa que hablaste es muy importante, producto de mis carencias. Insisto, lo importante que es el conocimiento personal para yo no revalidar estas carencias a través de actos de venganza. Claro, él dice, era mi autoestima la que me estaba hiriendo. Y creo que lo que él dice es, estoy aprendiendo a conocer mejor mis emociones, a conocerme mejor yo, para no estar a merced de ellas y entonces poderlas manejar mejor. Y otro punto bien importante ante la pregunta que le hacías de cómo se sentía en este momento, y dijo algo que me llamó mucho la atención, me siento libre. La verdad es que estamos presos, somos prisioneros de ese odio generado, de toda esa venganza que nos consume y carcome. Y cuando te liberas de eso, pues precisamente yo creo que ahí es donde está la verdadera Claro, libertad. Hasta jaló aire el compañero cuando lo dijo ahorita, ¿eh? No se vio en la tele, pero soltó ya. Eso lo puede hacer al revés. O sea, por eso es tan importante aprender a respirar, porque te empieza a bajar la angustia. El deseo de venganza se doma. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y fíjate que también, Oscar, ahora que estabas hablando del programa que van a hacer mañana con la FER de niños que crecen en prisión, estaba pensando que
En el caso de los hombres, no sé qué porcentaje, pero las mujeres que están encarceladas, yo creo que un altísimo porcentaje de ellas están ahí por venganza. Justamente por venganza de lo que el marido les ha hecho, por venganza de los abusos a los que han sido sometidas durante tanto tiempo. Es decir, que mucha, digamos, de lo que está detrás de estas mujeres que están en las cárceles es justamente esa indefensión que acaba, al final de cuentas, convirtiéndose más bien en una venganza. Sí, son crímenes mucho más pasionales en las mujeres que están en la cárcel que en los hombres. ¿Verdad? Los hombres son más planeados, más organizados, más secuenciados y además hay toda una... Atrás de la mente criminal, eligen el mal. En cambio, la mujer reacciona al mal, ¿no? Exacto. Es como si diferente. cree que se defiende, digamos, Es o es una forma de defenderse. Pero también yo creo que es de llegar a un límite, ¿eh? O sea, porque han sido voces acalladas durante tantísimo tiempo que llegan a sentirse rebasadas. No estoy justificando nada, desde luego. Pero justamente creo que la cuestión de la inteligencia emocional es esa, o sea, poder, ¿cómo lo podríamos decir? Poder desahogar las emociones, poder aceptar incluso primero que las tenemos, para que no lleguemos a esos extremos, en donde o le hacemos un daño fatal al otro o nos lo hacemos nosotros mismos. Y validar la emoción, o sea, sentirla y saber que estoy presa de esta emoción, pero no soy solo esta emoción. El compañero decía ahorita, el doctor, el tema de la respiración es muy importante, el tema de detenernos un poquito y lo que yo quiero volver a reafirmar, el conocimiento personal. El caballero que nos dio el testimonio se dio cuenta, ya lo hizo 1 o 2 veces, pero ya con el paso del tiempo aprendió. Las experiencias dolorosas son para eso. El sufrimiento tiene este poder de ser un maestro y ayudarnos a crecer y a madurar, porque de eso se trata. Yo lo que veo es que muchas veces confundimos y no conocemos nuestras emociones, y lo veo con los niños en los que estoy haciendo investigación. Están tristes y entonces esa tristeza les provoca enojo y golpean a sus compañeros. Y entonces hay como que enseñarte, a ver, ¿qué estás? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás contento? Y hay una gama, o sea, dentro de estas categorías hay miles de gradientes que nos han enseñado que hay emociones básicas. No es cierto, hay muchísimos gradientes de esas emociones. Sí, es amplísimo. Te pongo un ejemplo. El otro día fui al estado de Morelos. Vamos entendiendo, en ese estado hay narcos y hay víctimas de los narcos y hay escuelas. En una escuela donde hay niños cuyos padres son narcos y muchos de ellos criminales o sicarios, y muchos niños cuyos padres han sido muertos por estos y conviven en el mismo salón. Wow. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Con la mente, la lógica adulta, uno diría, pues se van a odiar a muerte. ¿Sí? Parte de la chamba que se está realizando ahí es enseñarle a estos niños a que se puedan dar la mano, a que se puedan mirar a los ojos y a que se puedan decir, oye, yo no soy él, yo no te hice, ¿me explico? Claro. Y tienen que aprender a distinguir. No heredar odios ajenos. Exactamente, claro. ¿No? Porque de lo contrario la escuela primaria se vuelve un campo de criminales. Sí. Y eso es muy delicado, no lo podemos permitir. Pero entonces a los niños, como dice Fegui, como dice la doctora, desde allí les tenemos que enseñar a reconocer estas emociones tan indecibles. O sea, no es fácil decir, te odio porque tu padre mató a mi padre. Un niño no lo puede decir. Claro. Y aprender a verbalizar, ¿no? Estábamos hablando que es muy importante verbalizar lo que sentimos, verbalizar nuestras emociones y verbalizar incluso nuestros odios y nuestras quejas hacia el otro, porque todo lo que no se dice se actúa. Y entonces ahí corremos un riesgo enorme. Tenemos otro testimonio. Los Montesco y los Capuleto se iban a amar y los padres no lo permitieron. Exactamente. Un datito importante, un tips. Mucha gente, yo me he dado cuenta en terapia, sienten e inmediatamente piensan. El pensamiento anula la emoción. Hay que dejar fluir la emoción, negociar con la emoción y hablar con la emoción porque no podemos no sentir. Somos seres sentientes o sintientes. Pero a ver, dame un ejemplo. O sea, estás sientes... enojo y entonces me pongo a pensar, es que yo no debo estar enojada porque seguramente ella me hizo lo que me hizo porque estaba desconectada y empiezo a
a razonar lo que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que hago? Que termino opacando, reprimiendo la emoción y se va inflando el globo. Sí. Y el globito llega un momento en que se llena y explota. Ahí es donde viene la venganza. Pero también puede ser en el otro sentido. Los pensamientos negativos, las rumiaciones, el pensar todo o nada y no rangos, te dispara todo un proceso para. Entonces hay que Otro trabajar las ejemplo dos de esto cosas. que dices de hablar es, tomando lo que dice la compañera, normalmente ponemos adjetivos a las cosas y el hablar tendríamos que hacerlo de una manera simplemente como exposición de datos. ¿Sí? Poner la baraja en la mesa. Sí. Es que tú, a ver, yo siento que esto pasó. Sí. Punto. ¿Sí? Sí. Si podemos... Lo aderezamos, o sea, y le ponemos somos mucho drama. magos, exacto. Mucho sí. drama. Entonces, si yo tengo una diferencia con el otro, hagamos el ejercicio de simplemente poner los datos en la mesa, sin juzgar, porque los adjetivos calificativos se nos dan con generosidad Uf. y eso nos daña. Así es. ¿Vamos? Ese es un buen consejo. Vamos con nuestro testimonio. Sí, buenos días. En mi caso fue un deseo de venganza hacia el padre por la relación que tuve con él, de ser un hombre misógino y machista. Y yo como fui aparte de mi hermano el más grande, yo soy la primera mujer, pues en mí recayó todo el odio que él sentía hacia las mujeres, y eran humillaciones, eran golpes, era un maltrato físico y psicológico. Creo que a la distancia el más doloroso pues fue el psicológico, porque se quedó en mi mente por siempre y generó deseos de venganza toda mi vida. Finalmente no los pude hacer. Siempre pensé, mi modo de venganza era, primero él me humillaba diciendo que no había estudios para las mujeres, porque nuestro destino era casarnos y tener hijos. Entonces yo siempre muy rebelde decía, pues para que se te quite, ni me voy a casar ni voy a tener hijos, porque se me hace un destino así como que muy fatal para las mujeres. Entonces, y lo cumplo. No me casé ni tuve hijos. No me arrepiento, pero fue parte de mi venganza. Después, siempre creí que al verlo a él enfermo, a punto de morir, yo le iba a echar en cara todo lo que me había hecho. Y como que iba a ser el tiro de gracia para que él muriera sabiendo el daño que había hecho. ¿Y no pudiste? No, él estuvo enfermo, estuvo hospitalizado 24 días, pero para esto yo ya había llegado a terapia, había llegado a Neuróticos Anónimos AC, había trabajado esos resentimientos de todos esos años. Entonces, cuando estuve conviviendo con él esos 24 días... Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a una pausa, pero continuamos contigo. Ahí te dejo tantito. Regresamos. La venganza más cruel es el desprecio de toda venganza posible. Goethe, poeta y dramaturgo alemán. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el miércoles de la próxima semana nuestro tema será una actitud ante la vida, optimistas o pesimistas. ¿Será que puede ser así? ¿Solamente se trata de una actitud que tenemos ante la vida? ¿O que en ocasiones entonces tanto el optimismo como el pesimismo están pues en esta interacción constante y a veces nos cargamos de un lado, a veces del otro? ¿O hay ciertas personas que normalmente se definen por irse hacia un rumbo que al otro? ¿Tú cómo te consideras, mi querida Marisa Escribano, una persona optimista o pesimista? Pues fíjate que muy interesante tu pregunta, porque justamente estaba pensando en ello y pienso que soy las dos. Hay etapas, hay momentos en donde veo las cosas mucho más blanquitas, más esperanzadoras, y hay otros momentos de la vida en donde siento que las cosas pues quizá no vayan a funcionar tan bien como yo esperaba. Depende mucho del estado de ánimo, depende mucho de tus circunstancias en ese momento, depende mucho de con quién estás, de todo. O sea, no nada más depende de la forma en la que ves la vida, que desde luego es muy importante, pero también hay factores externos que determinan si estás más dentro de lo positivo o de lo negativo. Es decir, el vaso, ¿cómo lo quieres ver? ¿Medio lleno, medio vacío? Pues dependerá, ¿no? O sea, no sé si aclaré o cantinflié cañón. Pues mira, nos dejaste a media. No, pero la próxima semana creo que será una excelente oportunidad para precisamente
darle respuesta o escuchar las respuestas de las y los especialistas a todas sus preguntas. Así que es, va a no estar se lo pierdan. Sí, va a estar muy bueno. Así que no se lo pierdan y hablen en este momento para apartar su lugar al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación el siguiente material. Una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas. Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos platicando con nuestro testimonio anónimo y estabas diciendo algo y te interrumpí. Por favor, continúa. Comentaba que ya no pude hacerlo porque esos 24 días con él me llevaron a darme cuenta que éramos dos desconocidos. Yo en realidad no lo conocía ni él a mí. Pude llegar a conocerlo, pero sobre todo, así por ironías del destino, darme cuenta que él hasta la fecha cree que ha sido un padre perfecto, que ha hecho un buen papel y eso me desconcertó, pero como ya había un trabajo previo en mi grupo de recuperación, porque si no hubiera habido un trabajo, yo creo que ahí mismo lo estrangulo al darme cuenta de eso, pero como había un trabajo, no me llevó más que a romper esa lista de cosas que me había hecho, que era una lista mental, y perdonar. En ese momento pude perdonar a mi padre, verme igual que él, porque también con el trabajo he visto que soy muy idéntica a él y por eso viene ese choque también. Entonces ahí ¿Y cómo pude te sentiste después de pues haberlo? muy liberada, sobre todo liberada después de, pues fueron como 40 años de resentimientos, de siempre verlo y abrir la herida nuevamente, y fue liberarme de todos esos sentimientos y ver a mi padre con amor por primera vez en mi vida. Oye, y en retrospectiva, ya por último, en retrospectiva, después de haber visto todos esos 40 años llenos de odio y de rencor, ¿te arrepientes un poco de eso? O sea, ¿sientes que fue un desperdicio de tiempo, de energía? En parte sí, pero en parte no, porque siento que fue lo que me mantuvo viva en ese momento, porque yo no sé otras mujeres, pero aguantar golpizas diarias, y sobre todo porque yo era rebelde, ¿no? El padre decía, tu obligación es lavar y planchar a tus hermanos, y yo decía, no, ¿dónde está escrito? Y eso me llevaba a recibir golpizas diario. A lo mejor otra mujer le hubiera llevado a matar al padre o a suicidarse. A mí me mantuvo viva ese deseo de venganza. Día con día, que no, al final no culminó, pero sí me ayudó a mantenerme viva. Pues te agradezco mucho ese testimonio y que sirva un poco de reflexión para muchas mujeres que viven circunstancias y situaciones parecidas a las de nuestro testimonio, en donde pues ojalá tuviéramos la fuerza suficiente en el momento adecuado de salirnos de relaciones que son abusivas, de que son enfermizas. A veces no se tiene la edad, a veces no se tiene el dinero, a veces no se tiene la fuerza para hacerlo, pero ojalá en esos momentos uno pudiera ser capaz de buscar ayuda para no tener que soportar ese tipo de cosas. ¿Cuántos, de verdad, cuántos asesinatos se cometen justamente por haber aguantado durante tantos años el abuso y la injusticia y la violencia? Y después es un acto ya verdaderamente de desesperación que tampoco se justifica, pero que ahí está producto de largos años de odio y de rencor y de maltrato, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, ¿dónde estaba tu mamá? O alguna figura que tú pudieras rescatar. Pues es que no la había. La madre únicamente las palabras que ella me decía eran, aguántate, no le hagas mucho caso, pero todo se me quedaba en la mente. Y como no tenía yo ningún apoyo, pues también creció el resentimiento hacia ese tipo de personas como mi madre, que olvidan todo. Si a mi madre hoy le recuerdo estas cosas, ella dice, no, ¿cuándo? Y yo digo, híjole, que me hubiera gustado ser de ese tipo de personas que olvidan todo, porque yo nunca lo olvidé, lo viví día a día. Claro, yo creo que tiene importancia también como lección, qué bueno que saliste adelante, pero de los estilos de crianza de las mamás. Creo que hay tantos feminicidios porque esta figura de la mujer es menospreciada, y creo que es muy importante que las madres sepan que el estilo de crianza indiferente o permisivo
produce gente muy infeliz después. Entonces creo que es una enseñanza en todos los sentidos y qué bueno que lo lograste. Yo le agregaría Claro. la necesidad que cuando somos niños necesitamos, tenemos de ser rescatados. Si hubiera habido una mamá que te rescatara, que tú pudieras darle la mano y que ella dijera, vénse para acá, la salvo de este compadre, probablemente tu destino fuera muy diferente. Pero no lo hubo. Sin embargo, hay que encontrar y hay que agradecer que en algún punto tuviste fuerza para aguantar vara solita. ¿Me explico? Porque no todo el mundo lo puede hacer. Eso muestra que tienes mucha madera buena para hacer millones de cosas más en la vida. ¿Eh? Y el valor de las redes de apoyo, la señora reporta estar en Neuróticos Anónimos, es una oportunidad a través de los 12 pasos para rescatarte y darte cuenta que finalmente eres un ser humano valioso y que lo que hiciste fue verdaderamente tu mejor respuesta, y lo que yo rescato es como el valor de la vida, el amor a la vida siempre está por encima de los sufrimientos, no justificables. Estoy perfectamente de acuerdo con la doctora y la pregunta me parece excelente. ¿Dónde están nuestras madres? Muy bien, pues tengo más testimonios y quiero platicar también con tu nombre. María Agustina. María Agustina, muchas gracias María Agustina. Tú viviste una experiencia terrible, de esas experiencias Sí. que a todos los padres nos dan pavor, ¿no? Así es. Cuenta, por favor. Bueno, así. pues yo perdí a mi hijo hace 7 años en una confusión. Me le arrebataron la vida. En estos 7 años que llevo, pues al principio tenía mi sed de venganza, de buscar al tipo que le había quitado la vida, de, no sé, de algún modo desquitar todo ese coraje que sentía por la pérdida de mi hijo. Pero al paso de las terapias que tuve, fui aprendiendo y fui avanzando un poco pensando en mis otros 2 hijos que tengo, que pues no me iba a dejar nada bueno seguir buscando esa venganza. Entonces estuve trabajando en el perdón por medio de mis hijos. Al voltear a verlos a ellos, decían, no, pues si fue una confusión, fue un accidente, o sea, él estaba en el momento equivocado, pues tenía que perdonar. Así es. Al haberme quitado Y a mi hijo. pudiste hacer. Sí, lo pude hacer. Sin embargo, todavía es un tema que te duele y que te Sí, afecta. sí. O sea, se puede perdonar aunque siga el dolor dentro de uno. Claro, sí, sigue el dolor. Inclusive, pues hace unos días cumplió años mi hijo de haber fallecido y sí, me dolió mucho todavía ese recuerdo. Claro, y te va a doler seguir toda doliendo. la vida. Exacto. Exactamente. Pero ya Ujú. no sientes ese rencor y ese coraje. ¿Tienes contacto, o sea, o ves, o está dentro de tu ámbito de vida la persona que le quitó la vida a tu hijo? No, desgraciadamente nunca pudimos saber. Ujú. Y pues, ahora sí que ya lo perdoné. Ajá. No, bueno, me refiero a eso porque luego cuando las personas están cerca de la vida, de tu vida, pues es mucho más difícil porque Sí. estás viendo a la persona todo el tiempo. Sí, en este caso pues yo no supe, no pude encontrarlo. Y pues a seguir trabajando. Qué bueno. Muchas gracias En el por perdón. compartirlo. Y No. muchas gracias por poderlo lograr también. Claro que sí. Muchas gracias. Y por acá. Buenos días, soy Eduardo. Eduardo. Eduardo Ramírez. Bueno, yo tengo la oportunidad actualmente, ahora ya lo puedo definir así. La vida me puso a prueba hace unos meses. Soy hermano de un chico que asesinaron en una universidad alrededor en una UACM. Y vaya, o sea, el impacto complejo, ¿no? del asesinato, pues es fuerte, la noticia y consecuencias, ¿no? Lo que me trae a pensar esto es que tuve ya la sensatez, creo, gracias a alguien que me dijo cómo me manifesté en el MP cuando los chicos de la universidad llegaron. Me dice un compañero, el compañero que venía conmigo estaba muy conmovido y muy impresionado por la forma en la que expresaste las cosas hacia las personas que mataron a tu hermano, ¿no? Ajá. Y fue más o menos así que dije, bueno, después de que me fui un rato a devastarme, regresé ya un poco repuesto y dije, bueno, yo perdono a estas personas que hicieron esto con mi hermano.
Y no lo recordaba, ellos me hicieron saber esto, se los agradezco, ¿no? Entonces, me doy cuenta actualmente la forma en la que llevo mi dirección hacia ese tipo de campo, porque ya lo entiendo que, pues a través de que tengo ya un caminito de desarrollo humano y X situaciones de terapias y ¿Eso te cuestiones, ayudó? ya me ayudó a manejar este tipo de cosas. Pero en principio, ¿tu deseo si era de venganza o nunca fue? Ya no, aquí no, pero tengo una historia previa a esto que ya me da este resultado, porque hace algunos años, como 10 años, iba yo caminando con uno de mis hermanos y nos levantaron unos policías. Entonces simplemente me sacaron el teléfono de mi bolsillo y me acusaron de que era un robo que habían hecho como a 5 kilómetros de ahí. Y mi hermano, bueno, iba con un hermano que no podía ni caminar, ¿no? Entonces, pues simplemente nos levantaron, nos llevaron MP, nos encerraron un tiempo, no nos dieron tiempo de defendernos como tal y terminamos en el reclusorio. Wow. El teléfono era de mi propiedad, por fortuna tenía O sea, había sido todo una gran toda injusticia. una situación, una serie complicada y vaya, el rollo de todo esto es que entendí una lección a través de que ya traía yo un tema con el pensamiento de la delincuencia. Traía yo ya un tema de años, desde niño me asaltaban y ya era yo cliente, ¿no? Ajá. ¿Y qué aprendiste? Pues bueno, pude ver en el lapso de una semana, por fortuna que estuve ahí, el valor humano de que las personas que están ahí también son seres humanos. Y pude lograr ver eso. Entonces, me di cuenta cuando salí de ahí que esas personas eran seres humanos, que en realidad traían su historia y traían una situación de conflictos sociales, de su núcleo familiar y etcétera. Y eso te ayuda a ver que la otra persona también Exactamente, tiene digo, sus errores, finalmente sus defectos. ahora que me sucede esto con mi hermano, porque digo, vaya, o sea, fue mi hermano y una situación también, ahora ya reciente. Ya no me la cuentes porque ya nos estamos despidiendo casi del programa. Bueno, Pero agradezco mucho. No, yo lo que te quiero agradecer es a ti porque me parece muy importante lo que estás rescatando, que el trabajo de tiempo, de poder contactar con uno mismo, de poder aprender, como dices tú, de estudiar el desarrollo humano, te permite enfrentar la vida de una manera distinta, aunque haya injusticia, aunque haya dolor. Claro que Esa sí. podría ser la conclusión. Sí, y en realidad simplemente lo expresé así con otros muchachos de ahí mismo, ¿no? Por diferencias de pensamiento. Les digo, simplemente tenemos más chamba que hacer en el país. Punto. ¿No? Así es. Muchas gracias por compartirlo. Perdón por la falta de tiempo. Tenemos 3 minutos para que Óscar nos dé algunas llamadas y si alguien puede alguna conclusión. Vamos. Llamadas y saludos. Carla Hernández nos manda saludos desde Brasil, Virginia Amarilas desde Zapopan, Jalisco, Maripaz Hernández desde Los Ángeles, California, Eloísa Ramírez desde Boston, Efren Andrade Barradas desde Valladolid, Yucatán, México, Lobita Romano desde Saltillo, Rocío Gonzaga desde Minnesota, en Estados Unidos. En fin, muchas llamadas y muchos saludos. Muchísimas gracias. Fíjate que hay 2 comentarios que llaman la atención, espero encontrarlos pronto, pero decía una persona, la verdad es que yo no puedo con el sentimiento de odio, o sea, todavía está guardado mucho, por favor. ¿Qué tan malo es? Bueno, ya lo han explicado aquí, pero yo creo que es escucharlo una y otra vez. Otra persona recomendaba que su terapeuta le decía, escribe todas las cosas y al día siguiente léelo. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿cómo te sientes a diferencia del día anterior? Y repite ese ejercicio las veces que sean necesarias. Ese es bueno. Otra persona nos dijo, yo siento mucho odio por un ex jefe que tuve. Y la verdad es que hace muchas tranzas, y tranzas Hacienda. Yo creo que hay cosas, a ver lo que opinan ustedes, que si rebasan la ley, eso sí se tienen que denunciar. No es una venganza. Allí sí estamos hablando de algo que no Justicia. es, que Denunciar es justicia. y justicia, pero no tomarla por Cuando la hay propia violencia, mano, ¿no? cuando hay un fraude. Yo voy a decir algo muy rápido. Lo que nos enseña de veras perder un hijo,
creo que es de los peores dolores que pueden existir, o un hermano. Y lo que nos enseña ella es, ya lo perdoné. Creo que la palabra perdón es tan abstracto, no es justificar y es que ya no tengo este sentimiento de venganza y odio que me está enfermando. Y es lo mismo que dijo el otro testimonio. Dijo, y además tengo empatía porque aprendí que ellos también sufren. Entonces son dos consejos valiosísimos de alguien que tiene toda la autoridad moral, ¿no? Claro, que con eso nos podemos quedar más o menos rapidísimo. El deseo de venganza es inherente a la naturaleza humana, pero lo que nos hace humanos es esta dimensión espiritual, esta dimensión existencial y esto que nos hace que seamos señores del universo. En el último testimonio, el compañero perdona y además dice, México todavía necesita mucha chamba por hacer. Este mecanismo se llama sublimación y es una de las maniobras psicológicas más bonitas, más excelsas, más sofisticadas. Y yo me despido de ustedes con una frase que a mí me ha servido mucho, que dice, la mejor venganza es ser feliz. Sé feliz y esa es la mejor venganza. Los demás se pudren cuando ven que uno es feliz. Entonces, sé feliz y esa es una venganza positiva en la vida. Muchas gracias. Gracias Oscar Virués. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.